¿Qué es Dios para ti? Nuestra mente externa está absorbida por unas determinadas cosas y así es imposible sintonizar con Dios. ¿Cuál es tu noción de Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué te parece que siente Dios? ¿Cómo se vive Dios a sí mismo? ¿Qué conciencia tiene Dios de sí mismo? ¿Qué intuyes? ¿Qué presientes que es Dios? Eso que presientes, eso que intuyes, eso eres tú, ahora. Tú puedes situarte ahí y vivir desde ahí, ahora, porque esa es tu identidad a cada momento. Esto es el despertar. A Dios no lo puedes pensar con tu mente pequeña, pues estarías tratando de definirlo. A Dios solo puedes sentirlo, solo puedes experimentarlo. Nos resulta difícil entender que solo hay uno, porque entonces tendremos que ver todo como uno, ver a Dios en todo, en esa flor, en aquella persona. Y a nosotros nos gusta ser distintos, ser diferentes. Eso de todo lo mismo no es algo que podemos captar con el cerebro. Solo podemos sentirlo. Nuestra noción de ¿qué es Dios para mí? Es tan importante. Pues Dios es para mí lo que yo creo que soy. Lo que creo de mí. Veo a Dios tal como me veo a mí y veo a otros tal como me veo a mí, pues veo esa idea de Dios que tengo en todo. Cuando nos damos cuenta de que estamos dormidos, es señal de que empezamos a estar despiertos. Dice Anthony de Melo, ¿qué hace falta para despertarse? Solo hace falta una cosa. La capacidad de pensar algo nuevo, de ver algo nuevo. Es la capacidad de movernos dentro de los esquemas que tenemos. Ser capaz de saltar sobre los esquemas y mirar con ojos nuevos la realidad que no cambian. Lo peor y más peligroso del que duerme es creer que está despierto y confundir sus sueños con la realidad. No es posible comprender a Dios porque escapa todo razonamiento. Si te enfadas con Dios, estás enfadado contigo mismo. Pregúntate, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué eres exigente? ¿Eres capaz de dejar esas exigencias y darte cuenta de todo esto? El conflicto viene de las insatisfacciones e intolerancias que tienes contigo mismo. Si Dios está en ti, en tu mente, ¿qué piensas de Él? ¿Piensas que te ama? ¿Cuánto te ama? ¿En la misma medida en que tú lo amas? ¿Cómo piensas que Dios te ve a ti? Él te ve a ti así como tú lo ves a Él. ¿Ves? Es fácil y sencillo. Dios no te prohíbe nada, no te limita, no se opone, pues Dios es amor puro, lo que tú eres. La guerra y la paz. ¿Qué es una guerra? Una guerra es, yo tengo estas creencias y tú tienes aquellas. Ahora yo quiero imponer mis creencias sobre las tuyas. De acuerdo a mis filtros, esta es mi verdad, y tú tienes que pensar como yo pienso, y si no, estamos en guerra. Todos podemos tener nuestras creencias, aunque en apariencia diferentes, pero lo único que tenemos en común es que todos queremos la paz. Cada vez que creo que sé y quiero hacer validar mis creencias, me alejo de la paz. Cada vez que me doy cuenta de que no sé nada, me acerco a la paz. El amor opera a través de la paz. Conflicto, guerra, es miedo. Amor es paz. Tú no puedes experimentar amor si tienes miedo. Pero ¿realmente quieres paz o conflicto? ¿Quieres paz o curitas aliviadoras? Entonces,
¿Quieres unirte o quieres seguir separándote? Si siempre fuiste en esa dirección y no te trajo más que siempre lo mismo, es decir, conflicto, ¿por qué no cambiar de dirección? ¿Por qué no perdonar? Creo que nos resistimos tanto a perdonar porque no podemos dejar de asociar la palabra perdón con la culpa, con la forma, con que para perdonar yo tengo que haber hecho algo malo. Creo que perdono a otro por lo que me hizo. Claro, reconocer que el otro no existe, yo tampoco, nos parece una locura. Bueno, locura es lo otro, creer que somos reales como cuerpos, que nuestra existencia es esta, la vida, la que va desde que nazco hasta que muero. Tengo que lograr lo que quiero porque todo está ocurriendo en mi mente. Si quiero paz, estaré en paz. Si quiero conflicto, tendré conflicto. Nadie fuera de mí puede hacer eso por mí. Tu estadía aquí es aprender que no eres un cuerpo y que los demás tampoco son cuerpos y que no pueden hacerte nada. No hay enemigo allá afuera. El enemigo está en tu mente, que elige ver a otros como el enemigo. No hay absolutamente nada en el mundo que pueda aprisionarte. No hay nada en este mundo que pueda quitarte el amor de Dios. Y en la forma más extrema, ¿qué es lo que Jesús enseñó? No hay nada que pueda arrebatarte la vida, porque te darás cuenta en algún punto de que no estás vivo. Tampoco estás muerto aquí. Simplemente no estás aquí. No naces, no mueres, no estás aquí. Cuando te das cuenta que el amor y la paz están dentro de ti, entonces también entiendes que cuando estás en conflicto es que has decidido en contra de la paz. Es una sensación. Ansiedad, miedo, ira, desesperación, culpa, angustia, etc. Todas son solo sensaciones. Al igual que el sentir un dolor de estómago, todas se sienten en el cuerpo. Todo lo que siento en el cuerpo, todas las sensaciones son neutras y no significan nada hasta que yo las interpreto y hago una historia alrededor de la sensación. La historia es la conexión que hace la mente entre esa sensación y lo que interpreto. Por ejemplo, digo estoy ansioso porque no tengo lo que quiero. Si puedo separar la historia de la sensación, puedo lidiar mejor con las dos. Digo, primero, la sensación es una sensación y que hasta que yo no la nombro, no sé lo que es. Si le pongo un nombre, ya le estoy dando un significado. Digo, es ansiedad, entonces, ¿qué hice? Compré todas las creencias acerca de lo que la ansiedad es. Luego, la historia es. No tengo lo que quiero. Entonces me pregunto, ¿por qué lo quiero? Es decir, quiero algo que ahora no tengo. Esto va en contra de mi experiencia presente. Tu experiencia presente tiene siempre exactamente lo que necesitas ahora, en este momento. Pero tú tienes una idea diferente de tu experiencia presente que dice, yo necesito algo que ahora no tengo. El problema no es que no tengo lo que creo que necesito. El problema es que creo que necesito algo que no tengo. Es la idea, necesito algo que ahora no tengo, la que me genera la ansiedad. Tengo todo lo que necesito, pero no tengo lo que quiero. Sin embargo, cada experiencia me está dando la oportunidad para que me dé cuenta que eso que creo que quiero, porque a la vez creo que si lo tengo voy a experimentar eso que deseo. Pero la parte sabia en mí, la que sabe, me da todo lo que necesito, pero no lo que quiero, porque quiere que reconozca que eso que yo quiero ya lo tengo. Me experimento en conflicto porque me creo separado y que estoy buscando experiencias para tener eso que deseo, y a su vez hay una parte en mí que al mismo tiempo ya sabe que lo tengo todo, que dice que ¿para qué tengo que buscar algo que me va a dar lo que ya tengo? Entonces el camino es me rindo.
Y cuando me rindo empieza un proceso que me hace darme cuenta que todo eso que yo creía que quería y que me iba a hacer feliz, ya no era lo que yo creía que era. Me daré cuenta que todo lo que he estado buscando ya lo soy y ya lo tengo. En todos los casos es lo mismo. Soy yo que estoy en resistencia a la experiencia. ¿Quién es ese yo que se resiste? Ese yo que se cree separado. Yo no soy la ansiedad, ni el que está experimentando la ansiedad. Tú eres el que está observando a un yo que parece ansioso. Entonces, ya me doy cuenta que no soy esa persona ansiosa. Empiezo a observar cómo me siento. Mientras tanto voy oscilando, pero llega un momento en que me doy cuenta y lo empiezo a desmontar. Lo voy desmantelando hasta que me rindo y empiezo a llevar mi atención a mi interior. Entonces ya no me conformo con las migajas de pan, pues veo que eso no es nada. Me doy cuenta que era tan solo una sensación. Te invito hoy a que miremos más allá de las formas. Hay un recuerdo, una memoria en nosotros, en nuestras mentes, que está empujando, que pide salida, que está intentando manifestarse constantemente, que es el recuerdo de quién soy en verdad. Pero hay algo que nos impide recordarnos, y esas son las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Son las ideas que nos hemos creído acerca de quiénes somos, acerca de qué es el mundo, acerca de quién es el otro, acerca de cómo funciona el mundo. Todo esto que yo me he creído es lo que me impide reconocerme. Tú eres el ser, pero estás buscando tu identidad en el mundo. ¿Qué es lo que me ha dicho el mundo? El mundo me ha dicho que para ser feliz, para estar en ese estado de felicidad, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Anda allá, ve para allá, a lo del doctor X que dicta unos cursos que, wow. O el mundo nos dice, no, lo que tú tienes que hacer es casarte y tener hijos para ser feliz. Formar una familia. O si no nos ha dicho, por ejemplo, que ayudar a los demás te va a hacer feliz. Anda, anotate en una ONG y ayuda a los demás y así serás feliz. Hemos comprado cada uno de nosotros nuestra versión de lo que es ser feliz. Y hemos ido en búsqueda de eso para ser felices porque eso es lo que hemos creído que era nuestra felicidad. Entonces resulta que hago todo esto y resulta que nada. Siento que todavía no soy feliz, que me falta algo más para ser feliz. ¿No será otra cosa la felicidad? ¿No estaré equivocado yo? ¿No será hora ya de empezar a cuestionar mis creencias? En la búsqueda de quién soy, todo lo que voy a tener que derrumbar es todo lo que no soy. Esto lo vemos como un desafío, como un sufrimiento, como un sacrificio, como un qué difícil. Y lo intentamos una y otra vez y nada. Porque
lo queremos hacer por nuestra cuenta, por cuenta de este personaje que creemos ser. Hasta que un día te dices, tiene que haber otra manera. ¿No será hora de que suelte el control de esta experiencia? Esto es libertad. Si yo no me creé a mí mismo, yo no estoy al cargo de mi vida. Entonces voy a poner lo que en verdad soy, que es mi mente, a servicio del amor, a servicio del ser, de lo que en verdad soy. Y así va a ser como va a empezar a producirse un contraste. Y nos vamos a dar cuenta de que cada vez que luchamos contra lo que nos pasa, sufrimos. Cuando creo que tengo el control y las cosas no me salen como yo creía que deberían salir, sufro. Y por fin me doy cuenta de que si sufro, es que por ahí no es la cosa. Si una creencia entra en conflicto con este momento presente, es un indicativo de que tengo que cuestionarlas. ¿Qué es una creencia? Todo aquello que me impide experimentarme como plenitud, paz y amor en este momento. Es una idea que yo sostengo firmemente en mi mente que dice, esto debería ser así. Es decir, estoy aferrada a mi religión. Las cosas deben ser como yo creo que deben ser. ¿No ves que es imposible? No. ¿Será más fácil cuestionarse uno sus creencias en vez de querer cambiar las cosas? ¿Qué es lo que me mantiene en conflicto? ¿No será mejor decir un gran no sé? ¿Qué tal abrirme a sentir la experiencia de este momento y decir no sé? ¿No te das cuenta de que no existe tu verdad, mi verdad, la verdad de aquel, la verdad del otro? Que lo único que existe es tu creencia, mi creencia, la creencia de aquel. Y que estamos adheridos a nuestras creencias y que vivimos de acuerdo con ellas. Y que justamente esto es lo que nos mantiene en este estado de limitación. ¿No será que confundimos la felicidad con placer? Porque la felicidad es lo que tú eres. Es un estado de ser. ¿Qué cuál es? Paz. ¿Cómo te sientes cuando estás en resistencia con la experiencia? En conflicto, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando aceptas lo que es? Realiza este ejercicio y después me cuentas. ¿Cómo te sientes cuando estás en resistencia con la experiencia presente? ¿Y cómo te sientes cuando aceptas lo que es? Cuando no hay tiempo, no hay herida. Si sueltas el pasado, verás que ya no hay agravios. Es sencillo, ¿verdad? El tiempo hace que la herida parezca real, hace que la muerte parezca real, hace que todos los cambios que ocurren en nuestra vida parezcan reales. Sin embargo, ninguno de ellos es real. Si pudieras estar sin tiempo, tan solo por un instante, y te aseguro que puedes, entenderías tu salvación. En ese momento sin tiempo, nada de lo que has dicho o hecho significa cosa alguna.
En ese momento no hay nada que poseer, ningún pasado, ningún futuro, ninguna identidad. Solo existe este momento de puro ser, de no separación, de no juzgar. Este es el momento que habitas continuamente sin saberlo. Es decir, estás en el cielo y no lo sabes. Pero el cielo no es aceptable para ti, porque el cielo no apoya tu ego, tus maquinaciones y tus sueños. El cielo no apoya tus luchas por el poder, tus lecciones, ni tan siquiera tu proceso de perdón. Porque en el cielo no hay necesidad de perdón. Porque en el cielo nadie es culpable. Nadie que mora en el momento presente ha cometido crimen alguno o ha tenido algún pensamiento erróneo. El cielo no apoya tu telenovela de pecado y salvación. En el cielo no hay nada que necesite ser corregido. En este momento tampoco hay nada que necesite ser arreglado. Recuerda esto y estarás en el cielo. Todos creemos que logramos ir al cielo siendo buenos. Sin embargo, no hay dos de nosotros que podamos ponernos de acuerdo sobre qué significa ser bueno. Cuando piensas que algo o alguien está equivocado, perdónate a ti mismo por tener ese pensamiento. Cuando creas que estás equivocado, perdónate a ti mismo por tener ese pensamiento. Dite a ti mismo, parece que esto está mal, pero qué sé yo. Probablemente tengo algo que ver aquí que no quiero ver. Por eso creo que está mal, porque no quiero verlo. Disponibilidad. Estar dispuesto a mirar las cosas que condenarías es la manera más rápida de desmantelar la culpa. Cualquier cosa que creemos que está mal simplemente nos muestra lo que creemos que está mal en nosotros. Eso es nuestra culpabilidad. Es mejor que la veamos, de lo contrario seguirá controlando nuestra vida. Si juzgo, mis juicios me hacen sentir separado de los demás. Pero en realidad lo único que nos molesta es nuestra culpabilidad. Solo una persona que se siente culpable puede tomarse cualquier cosa de este mundo de mente con tanta seriedad. En este camino, solo tenemos que perdonar a una persona, y esa persona eres tú. Tú eres el juez, tú eres el jurado, y tú eres el prisionero. Todo lo que creemos haberle hecho a los demás no es sino una forma de autocastigo. Tú eres el que tiene que vivir con la culpa, no ellos. Cuanto más culpable te sientas, más te castigarás. Proyectar tu culpa sobre otra persona y castigarle tan solo agrega más culpa a la que ya llevas contigo. La única salida de este laberinto del miedo es practicar el perdón. Perdona todo aquello que creas que está mal, perdonándote a ti mismo por juzgar. Contempla todo juicio que emites con compasión hacia ti mismo y hacia las cosas que estás juzgando. No justifiques tus juicios y no harás reales tus ilusiones. Solo en el momento presente, el miedo, el juicio y las expectativas se derrumban. Si los ves con miedo, estás mirando directamente tu miedo. Si lo juzgas, estás mirando tu propio juicio. Y al perdonar tu miedo y tu juicio, ellos se apartan del camino. El perdón es el camino porque suelta la presión que ejerce el tiempo sobre la herida. Donde no hay tiempo, no hay herida. No eres culpable de ningún pecado, pero crees serlo. Y mientras lo creas, necesitarás el perdón. Esa es la única salida de esta ilusión autoimpuesta. Creemos que podemos herir a otro y que ese otro nos puede herir. Estos son los pensamientos que hacen funcionar este mundo.
Hemos venido aquí para ver todos los efectos de nuestras creencias y reconocer, por fin, que no son verdad. Ves lo que eliges ver, ya que toda percepción es una elección. Cuando pares de ponerle tus significados a lo que ves, cuando dejes de interpretar lo que ves, se abrirán tus ojos espirituales y verás un mundo libre de juicios, brillando en su interminable belleza.